Shalom, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Buenas noches. Damos gracias al Padre. Estamos en otro estudio. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Y hoy el mensaje de hoy va a estar bastante fuerte porque vamos a estar hablando de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de la gran ramera, estamos hablando de la Iglesia Católica y vamos a ver en esta profecía bíblica acerca de la condenación de esta gran ramera. ¿Por qué se le llama gran ramera? Bueno, ahora vamos a estudiarlo, vamos a estudiar todo el capítulo 17 y vamos a ver cómo Yahweh decide condenar a esta gran ramera. Así que vamos a hacer una oración antes de comenzar y vamos a introducirnos a la palabra de Yahweh. Padre, gracias te damos por este tiempo, que tu Ruach esté hablando, ministrando a través de tu palabra, que esta enseñanza pueda traer luz, bendición, pueda traer claridad a tu pueblo y entendimiento. Y que todos aquellos que están dentro de este sistema de la gran ramera puedan abrir sus ojos y salir de este engaño. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahushua te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ir a Apocalipsis entonces, capítulo 17, acompáñame ahí en la Biblia, en la condenación de la gran ramera. Yo estuve subiendo algunas imágenes, entonces vamos a hablar de la gran ramera de Apocalipsis 17. Subí unas imágenes recién al Facebook, donde vamos a estar hablando un poquito todas estas imágenes que he subido, donde ha hecho mucho daño esta gran ramera y hasta el día de hoy está haciendo daño al pueblo de Yahweh, al mundo, y por eso Yahweh ha decidido mandar juicio y condenar a la gran ramera. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es comenzar a leer el capítulo 17. Vamos a comenzar ahí, acompáñame. Permítame un segundo, chequear algo acá. Ahí estamos. Bien. Listo. Entonces vamos a comenzar. Cuando estudiamos capítulo 17 sobre la gran ramera, el capítulo 17 se une con el capítulo 16 que habíamos estudiado la semana pasada sobre las 7 copas de la ira de Yahweh, y se une también con el capítulo 12 y el capítulo 13, donde el capítulo 12 de Apocalipsis habla de la mujer y el dragón. Recuerden que la mujer es Israel y el dragón es Satanás. Y el capítulo 12 de Apocalipsis habla de esto, y el capítulo 13 habla de las dos bestias. Recuerden capítulo 13 que habla de las dos bestias, que una sube del mar y otra de la tierra. Y yo explicaba ahí quién eran esas dos bestias, que dije que era una Roma y la otra el Vaticano. Entonces, cuando estudiamos ahora Apocalipsis 17 y la semana que viene vamos a estudiar Apocalipsis 18, vamos a ver que habla de lo mismo. ¿Por qué? La condenación de la gran ramera y la caída de la Babilonia está hablando de la Iglesia Católica. Ahora, sé que este mensaje para los católicos va a ser muy fuerte, pero la verdad duele, la verdad confronta. Entonces, necesitamos predicar la verdad para que el pueblo de Yahweh, más allá de la denominación que esté, salga del engaño y de la mentira. Porque los juicios de Yahweh, cuando vengan, van a caer sobre todos aquellos que están sobre la gran ramera. Entonces, vamos a ver que hay una unidad entre el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 16 y ahora capítulo 17. El capítulo 16 que habíamos visto es sobre las 7 copas de la ira de Yahweh. Ahora, capítulo 17 es una ampliación del capítulo 16. O sea,
que lo que va a suceder en el capítulo 17 son sobre los juicios, las 7 copas de la ira de Yahweh sobre el capítulo 16. Entonces el capítulo 17 es una ampliación del capítulo 16. Entonces, vamos a ver el contexto de este capítulo. Lo que tenemos que entender es que ¿por qué gran ramera? ¿Quién es una ramera? La ramera es una prostituta, es una mujer que vende su cuerpo y entrega su cuerpo para tener relaciones sexuales a cambio de dinero, a cambio de algún bien. Entonces, cuando habla de la gran ramera, es una mujer, porque ahí así lo llama Apocalipsis, que es la madre, la gran prostituta de todas las prostitutas. Y la mujer en Apocalipsis representa la iglesia. Por eso, la iglesia o el pueblo representa como alguien femenino. Por eso tenemos que entender que cuando la escritura habla, por ejemplo, sobre la mujer, como Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, la mujer se refiere a Israel. En este caso, la gran ramera se refiere a la madre de las rameras, a la madre de las prostitutas, llamado Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque de la Iglesia Católica nacieron muchas hijas que se prostituyeron de la verdad de Yahweh y se fueron tras dioses ajenos. Por eso se le llama ramera a las hijas o gran ramera a la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver un poquito y vamos a avanzar. Versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira. Entonces vemos el contexto del capítulo 16. Juan ve los mismos ángeles de las 7 copas venir. Y habló conmigo uno de ellos, y me dijo, ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera. Entonces, uno de los ángeles de las 7 copas le mostró a Juan la sentencia de la gran ramera, de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuándo va a ser juzgada la gran ramera? En medio de los 7 juicios de Yahweh, en las 7 copas de la ira. En los últimos juicios de Yahweh, esa gran ramera va a ser condenada y va a ser destruida por el juicio de Yahweh. Y dice el ángel, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Y esto lo hemos estudiado. ¿Qué representan las aguas? Las naciones. Está sentada sobre muchas naciones. Roma está sentada sobre muchas naciones. ¿Por qué? Porque rige muchas naciones. Entonces, fíjense que sigue diciendo en el versículo 2, y con ella ha fornicado los reyes de la tierra. Usa la palabra fornicado, fornicación. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué significa fornicar? Tener relaciones sexuales impuras. Y cuando nosotros entendemos que esta mujer, que es una ramera, se prostituye con otros hombres o con otros dioses, para entender, está fornicando. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos el contexto de Apocalipsis 17. Recuerden que cuando Israel, el pueblo hebreo, cae en adulterio espiritual al ser el becerro de oro en el desierto. Moisés se va a buscar los mandamientos en el monte donde estaba Yahweh, y tardó Moisés y ellos se desviaron. Yahweh les dijo, solo a mí me adorarán, solo a mí me servirán. Y el pueblo hebreo que hizo, Israel, cometió adulterio. ¿Por qué? Porque Yahweh dice en Éxodo que lo tomó él era como un esposo para su pueblo. Por eso tenemos que entender este contexto. Por eso dice el ángel a Juan, porque va a haber sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre naciones, sobre muchas aguas.
Y el estar sentada representa gobernar, gobierna sobre muchas aguas, sobre muchas naciones. Con ella ha fornicado los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los presidentes. Los presidentes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, ¿qué significa toda esta simbología? ¿Qué es el vino? El vino de la fornicación, las falsas doctrinas, el creer en dioses, en santos, el creer en muchas falsas doctrinas que han sido metidas hoy en día dentro del pueblo de Yahweh. La Iglesia Católica, la gran ramera, ha contaminado a todas las religiones, a todas las creencias, aún el cristianismo. El cristianismo tiene un montón de falsas doctrinas que ha adquirido de la Iglesia Católica. Ahora, cuando dice el vino de su fornicación, se está hablando de el deseo inmoral de ¿qué? De hacer lo malo, de hacer todo lo contrario a lo que Yahweh manda. Entonces, vemos que en el versículo 3 dice, y me llevó el ángel a Juan en el espíritu al desierto. Cuando dice espíritu, ahí la escritura está en mayúscula la E. Entonces el ruach. El ángel lo llevó a Juan a través del ruach, en el espíritu de él, pero a través del ruach de Yahweh, al desierto. Y vi una mujer, dice Juan, en visión, sentada sobre una bestia. Y esa bestia tenía un color escarlata. Es como un rojizo el escarlata, como un morado. Escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia terrible vio Juan. Ahora dice que vio una mujer en medio del desierto. ¿Quién es esa mujer? La gran ramera. Por eso es aspecto y es una figura femenina la iglesia, la gran ramera, la iglesia católica. Y dice, y estaba sentada sobre una bestia escarlata. Y si ustedes ven las imágenes que yo subí ahí en Facebook, los obispos y todos los que sirven dentro del Vaticano, la mayoría tienen ropa de escarlata. Entonces, ¿a qué se refirió Juan cuando vio esa mujer y esa bestia? Vio a la Iglesia Católica dentro del Vaticano, dentro de Roma, porque esa bestia es esa bestia que salió de las aguas de Apocalipsis 13, que es Roma. Y de Roma salió el Vaticano, y del Vaticano salió el papado. ¿Cómo se conecta Apocalipsis 17 con el capítulo 12 y el capítulo 13 y el capítulo 16 de Apocalipsis? Por eso dice que era una bestia de escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esos cuernos son reyes o presidentes y esas cabezas son autoridades. Y yo ya lo expliqué esto en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, por eso es importante que ustedes estudien los capítulos anteriores, porque ahí yo explico que de 10 reinos, de 10 cuernos, de 10 reinos, bajarían 3 y de ahí saldría un cuerno pequeño, que ese sería el anticristo. Y esto ya lo he explicado anteriormente. Ahora, fíjense que nos habla de esta gran ramera o mujer sentada en esta bestia y habla de juicio. Jeremías 51, versículo 13. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 51, 13 dice: tú que moras entre las muchas aguas, entre las naciones, en tesoros te sientas. Ha llegado tu fin. Profeta Jeremías. Y Ezequiel capítulo 16 también nos cita algo similar con esto. Entonces vamos a avanzar
Y vamos a ver el versículo 4, donde dice, y la mujer, la gran ramera, estaba vestida de púrpura y escarlata, rojizo y un color morado o violeta, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Ahora dice, piedras preciosas, perlas, que tenía adornada. La Iglesia Católica es una iglesia que tiene mucho oro, muchas perlas preciosas, muchos diamantes, muchos tesoros de historia de los españoles y de tanta conquista que tuvieron de las guerras, Segunda Guerra Mundial. Hoy el Vaticano tiene un tesoro muy, muy grande que está totalmente oculto. Si uno ve adentro del Vaticano, vemos que hay tronos o sillones de oro y muchas cosas que ellos usan con oro. Por ejemplo, el cáliz de oro es como una copa, yo puse una foto, donde ellos la usan para hacer la Santa Cena, el pan, que sería la hostia, y el vino representando la sangre de Jesús. Ahora dice que está adornada de oro esta mujer, púrpura y escarlata. Y dice, y tenía en la mano un cáliz de oro. Y miren qué interesante que Yahweh trae juicio a la Iglesia Católica como las copas de la ira. Esas copas que esa mujer bebió el vino de su fornicación, de su abominación, y derramó la sangre de muchos inocentes en toda la historia humana, lo mismo Yahweh le va a hacer. Va a derramar copas, ese cáliz, pero con respecto a los juicios de él sobre la Iglesia Católica y sobre el mundo. Entonces dice que en ese cáliz estaba lleno de abominación. ¿Qué es abominación? Idolatría. La idolatría para Yahweh es abominación, es rechazo. Y lleno de inmundicia de su fornicación. Entonces, Juan está viendo a esta mujer sentada en esa bestia, en Roma, en el Vaticano, totalmente tomando cosas abominables que es para Yahweh. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 18:16, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Ay de la ciudad vestida de púrpura. Ay de la ciudad vestida de púrpura. Dice Apocalipsis 18. ¿Cuál es esa ciudad? El Vaticano, Roma, la Iglesia Católica. Entonces dice versículo 5. Y en su frente de la mujer tenía un nombre escrito, un misterio, donde decía la Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ven que ahí lo cita, dice la madre de las rameras, pero dice la Babilonia grande. Y Apocalipsis 18 habla de la caída de esa Babilonia, que es el imperio del Vaticano, el imperio de Roma, la Iglesia Católica. Y dice que en su frente tenía un nombre escrito. Fíjense que Satanás siempre copia todo lo que Yahweh hace. Apocalipsis 7, que hemos estudiado, habla de los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, donde tienen el nombre de Yahweh y el nombre del Hijo de Yahweh. Yahweh y Yahoshua o Yahshua. Entonces, lo mismo tiene esta mujer, la Iglesia Católica. Entonces, vemos también que está sentada sobre esta bestia, pero también está sentada sobre 7 montes. 7 montes, que cuando uno va a la historia y lee un poquito, podemos ver que Roma, el Vaticano, está sobre 7 montes. Shalom, Karina. ¿Cuáles son las otras rameras? Las religiones. La Iglesia Católica es la gran ramera, la Iglesia Cristiana,
Dentro de la iglesia cristiana son todas las denominaciones. Por eso, cuando uno estudia las escrituras, entiende que el Mesías no viene a buscar una iglesia, viene a buscar un pueblo santo apartado para Yahweh, para el Mesías y que guarda la escritura. Por eso todas las demás rameras son las otras religiones. El Islam, el budismo, que son las más grandes, ¿no? El cristianismo, son todas hijas de la Iglesia Católica. Porque Constantino en el siglo III, él manejó todas las masas de creyentes que habían ahí y a partir de ahí se fue desarrollando todas las religiones. Entonces, seguimos. En versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia Católica ha derramado sangre de gente inocente y de santos, siervos de Yahweh, creyentes desde el siglo I hasta los días. Porque hoy siguen haciendo sacrificios, hoy siguen matando bebés, hoy siguen haciendo sacrificios a Satanás, aunque no se vea públicamente, pero ellos usan en sí el satanismo. Se creen y dicen ser la iglesia o el papa dice ser el representante de Yahweh, pero es toda una abominación, toda una mentira. Entonces vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires del Mesías. ¿Cuándo fue esto? En el siglo I. Fueron los primeros, los romanos, en hacer esto. Y en el siglo II se levantaron los padres de la iglesia, que eran totalmente influenciados por Roma, y que ellos tomaron todas esas masas de creyentes, y en el siglo III la iglesia, que era el pueblo de Yahweh, se unió con el poder, con el gobierno, con el imperio romano de Constantino. Cuando habla de la sangre de los santos, también nos habla de la Santa Inquisición. De santa no tiene nada. Esa famosa Santa Inquisición del siglo XVI. Yo puse imágenes ahí en el Facebook para que vean cómo torturaban a muchas personas, a judíos y a muchos que no obedecían las leyes de la Iglesia Católica. Por eso de ahí nace el tema del infierno y todo lo demás, doctrinas que la Iglesia Católica ha manipulado, o la doctrina de la Trinidad, que hasta el día de hoy el cristianismo sigue creyendo. Seguimos, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia cual llevaba. O sea, Juan, imagínense, ver eso, se asombró. Y el ángel dice, ¿por qué te asombras? Y el versículo 8 dice, y la bestia que has visto, le dice el ángel a Juan, está por subir del abismo e ir a la perdición. Apocalipsis 11:7 dice, y la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿Cuándo fue esto? En el siglo I. Esa bestia es Roma. Dice que sale del abismo. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás los usa para su propio beneficio. Por eso, esa guerra fue en el siglo I. Y dice, y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que desaparecerá. Esto va a suceder cuando la ira de Yahweh caiga a la tierra. Entonces el versículo 9 dice, esto es para los que tienen sabiduría. Miren lo que dice Juan. Esto es para los que tienen sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, por lo cual está sentada la mujer. Entonces son 7 montes, yo puse una imagen ahí en el Facebook, son 7 montes que está rodeando lo que es Roma, Italia, Vaticano. Yo puse acá los nombres, que ahora obviamente no se llaman así, que han cambiado, pero es Quirinal, Viminal, Esquelino, Celio, Palatino, Capitolio, que es el más conocido,
y Aventino. Son nombres que se habían puesto en el siglo I, siglo II, a partir de ahí. Entonces, vemos el versículo 12 que dice, y los 10 cuernos son 10 presidentes o reyes que recibirán el reino por un tiempo por la bestia. Es decir, ¿qué es esto? El ecumenismo. La Iglesia Católica está formando un ecumenismo, está queriendo unir las religiones, los presidentes, ¿para qué? Para tener una sola religión, que es el catolicismo. Pero esto obviamente no va a llegar a avanzar mucho porque los juicios van a caer sobre la gran ramera. Entonces dice el versículo 13, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es? El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, la Illuminati, la élite. Entregar su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia. Esa bestia es Roma. Por eso yo lo expliqué esto en otros estudios. Y dice, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cuándo va a pasar esto? En el Armagedón. Por eso en el Armagedón, que ya lo voy a estar explicando la semana que viene, va a haber una gran batalla. Y dice que el Cordero los vencerá. Él va a vencer a todo el sistema Illuminati, a todo el sistema satánico y a esta gran ramera que va a ser totalmente destruida por los juicios, pero también cuando venga el Mesías. Entonces dice, porque es dueño de todo el Mesías, Rey de Reyes, y él estará con sus escogidos y elegidos. Y termina diciendo el versículo 15, y las aguas son pueblos, naciones, le dice el ángel a Juan, y la gran ramera quedará asolada y desnuda. Entonces, hasta ahí vemos Apocalipsis 17, donde el juicio comienza en la gran ramera por medio de las 7 copas de la ira de Yahweh. Entonces, para entender un poquito, la gran ramera es la Iglesia Católica y las hijas, que vamos a verlo específicamente en el capítulo 18 la semana que viene, vamos a ver que son todas las religiones. Por eso, el cristianismo, que hay millones de personas que están en el cristianismo, tienen muchas abominaciones que son para Yahweh. Entonces, cuando uno estudia realmente las escrituras con el contexto correcto que es el hebreo, uno entiende que hay falsas doctrinas dentro del cristianismo, hay costumbres que están erradas y hay en sí creencias que están falladas, como la doctrina de la Trinidad, que ya voy a estar hablando de esto, y el tema de adorar a Yahweh o al Señor el domingo. Entonces hay muchas cosas que están mal dentro del cristianismo. Pero lo que quiero decir es que cuando Apocalipsis 17 termina hablando de la condenación de la gran ramera, está hablando de la Iglesia Católica. Así que hasta acá el estudio de esta noche, que Yahweh te bendiga. Espero que haya sido de bendición este mensaje, compártalo a todos para que conozcan la importancia de este tema. Y la semana que viene vamos a ver el capítulo 18 con respecto a la caída de la gran ramera o la Babilonia y la destrucción total por medio de Yahweh. Así que gracias a los hermanos que se han conectado, que Yahweh les bendiga. Cualquier duda o consulta que tengan, me escriben en privado y nos vemos en otro estudio muy pronto. Shalom.